Bien, en esta tercera parte del video veremos algo de derivación implícita. Bueno, nosotros en cálculo 2 usualmente trabajamos con más funciones de dos variables más, ¿no? F de x, y. Pero, ¿qué tal si yo tuviese una función, digamos, bueno, como en cálculo uno, ¿no es cierto? Una función x por y al cuadrado más logaritmo de y, digamos, ¿no? Logaritmo en base 10 de y más x al cubo por y, digamos, ¿no? Entonces, aquí igualado a cero, ¿no? Entonces, ¿qué tal aquí hubiese tenido una función así? Pero, ¿y qué tal si nos especifique que y depende de x? ¿Y qué tal si nos pide la función, la derivada de y? ¿No es cierto? ¿Qué tal si nos pide la derivada de y? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a derivar? ¿No es cierto? No tenemos despejadito, nada. Entonces, es ahí donde se utilizan derivadas de funciones implícitas, ¿no? Entonces, lo mismo es aquí en cálculo 2. Miren aquí, nosotros usualmente, a ver, la función más fácil de todas, z igual a x por y, digamos. ¿Qué tal? Bueno, esta es una función explícita, pero ¿qué tal si yo tuviese una función x al cuadrado más y por z más z cuadrado más logaritmo natural de z, digamos, más el seno de z, no sé, todo eso, tal que no se pueda despejar el z siempre. Entonces, todo es igualado a cero. Y además nos especifica que z es función de x, y. ¿Y qué tal si nos piden la derivada parcial de z con respecto de alguna de las variables, con respecto del x, digamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, lo que tenemos que hacer aquí es derivar en forma implícita. Y ahora sí, vamos a entender cómo se hace eso. Ahora vemos otros ejemplos. Hay miles de ejemplos en los libritos, ¿no? Entonces, es una función explícita. Una función implícita se escribe así. Una función con f mayúscula, que pues usualmente se utilizan en las letras mayúsculas para indicar implícito, que dice que va a depender de x y de y. Hasta ahí las variables independientes. Pero adentro de esa función dice que también es del z. Y todo es igualado a cero. Y además hay que indicar que z es función de x, y. O sea, está en función de x, y. Listo, entonces, ¿qué tal si nos piden la derivada parcial de z con respecto del x, digamos? A ver, a esta función de mayúscula le daremos un nombre w. W es igual a f tal, 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 pero igual a cero también. Entonces, w, armaremos su árbol, va a depender de x, va a depender de y adentro también del w está el z, ¿no es cierto? Pero el z también depende del x y del y. Entonces hay que armarnos ahí también. El z también depende del x y del y. Bien, aquí derivaremos esta función con respecto al x. Todos los caminos que nos lleven al x van a ser w con el x, después la derivada parcial de w con respecto al z, y luego la derivada parcial de z con respecto al x. Entonces, ¿cuál va a ser? W con respecto al x. Va a ser la derivada parcial de w con respecto al x. Luego, más, porque es otro camino, la derivada parcial de w con respecto al z, porque es el mismo camino, por la derivada parcial de z con respecto del x, ¿no? Y todo es igualado a cero, porque toda esa función ya está igualada a cero. La derivada de cero sigue siendo cero, ¿no es cierto? Estamos derivando aquí miembro a miembro con respecto del x. Estamos derivando con respecto al x, ¿no? Entonces, para eso nos ha servido el árbol y tal, tal. Pero aquí no nos sirve todo esto. Necesitamos la derivada parcial de z con respecto al x. Y pues nos despegamos. Z de x, lo vamos a expresar de esta forma más fácil de escribir. Dice que es lo mismo que esta derivada parcial de w con respecto al x está positiva, el otro lado va a pasar con negativo. Va a ser negativo w con respecto al x. Este que está multiplicando va a pasar a dividir, va a ser sobre derivada parcial de w con respecto del z. Y eso es la derivada de z con respecto del x, ¿no? Entonces esta formulita es de ahí de donde sale. De forma análoga, igual con el mismo árbol, van a poder ustedes deducir que la derivada parcial de z con respecto al y es lo mismo, pero pues aquí va a ser derivada parcial de w con respecto al y, todo eso sobre la derivada parcial de w con respecto al z. Utilizando el mismo árbol se pueden armar el mismo diagrama y tal, y van a hallar esta ecuación, ¿no? Entonces, bueno, a ver, creo que no estoy compartiendo el otro más. Voy a compartir esto y el pizarrón. Ahí, vamos al mismo tiempo. Ya, esto es lo que habíamos hallado. Y a ver el docente qué es lo que hace. Bueno, hasta aquí arriba todavía no. Ahí está, miren, les dice, la derivada parcial de z con respecto del x es negativo la derivada de la función con respecto del x, y es lo que hemos anotado. Miren, la derivada parcial de z con respecto del x es negativo la derivada de la función. A la función le hemos dado el nombre de w con respecto al x, sobre la derivada de la función con respecto al z.
sobre la derivada de la función con respecto al z, ¿no? Entonces, con respecto al y lo mismo, y aquí está lo mismo, ¿no? Entonces, es de ahí de donde viene, ¿ya? Es el análisis del árbol para hallar estas ecuaciones. Cualquier ecuación se puede determinar así con análisis de árbol, diagramas de árbol, ¿ya? Esto es pues la regla de la cadena, la esencia de la regla de la cadena. Esto además es pues más matemático que usualmente no se entiende mucho, ¿no? Bien, entonces simplemente eso, ¿no? Y pues las derivadas de orden superior, ahorita vamos a ver. Resolveremos un ejercicio de su práctica. A ver, vamos a ver los PDFs. Ahí está, este nos pide. Nos copiaremos esto. Vamos al pizarrón y aquí. Vamos a hacerlo rápido esto, ¿ya? Lo más rápido que yo pueda. A ver, vamos a darle resolución. Nos dice una función z, con esto, ¿no? Ah, miren aquí, el z ya aparece despejadito, ¿no? X, Y, pero aquí ya le meto un z. Qué mala suerte, ¿no? Porque si este z no estuviese, ya sería una función explícita, ¿no? Pero pues este z está como exponente, ya qué macana, ¿no? Entonces, ni modo, tenemos que seguir nomás como conocemos la derivación de funciones implícitas. Dice que la función tiene que estar igualado a cero. A ver, entonces este z lo voy a pasar a restar a este lado. Va a ser x por a la y z más 4 por la tangente cuadrado de y. Este z lo estoy pasando a restar, va a ser menos z igual a 0. Listo, entonces, de aquí, esto va a ser, digamos, la función w, digamos, ¿no? El nombre que le hemos dado nosotros, igualado a 0. Entonces, de aquí sacamos que nos está pidiendo la segunda derivada. Pero para hallar segundas derivadas, pues tenemos que hallar primero primeras derivadas, ¿no? Esto es la derivada parcial de z con respecto del x. Eso por fórmula habíamos visto más arriba de dónde viene su diagrama de árbol. Dice que es negativo w de x sobre w de z. Entonces hay que derivar, pues, a ver, w de x, la derivada de w con respecto del x va a ser, ahora sí, cuando derivemos con respecto del x, todo lo demás va a ser constante, aunque sea z. Sabemos que z depende de x, y, ¿cierto? Pero igual, aunque derivemos con respecto del z, perdón, como estamos derivando solamente con respecto del x, igual en este caso de funciones implícitas lo vamos a considerar al z constante. ¿Por qué? Porque más abajo ya estamos considerando al z variable, ¿ya? Entonces, por eso es que vamos a considerar z constante. Este análisis lo he expresado de la forma más, para que se pueda entender, ¿no? En realidad todo tiene un análisis diferencial explicado en los libros y con unas razones más matemáticas, ¿no? Todo es, la explicación matemática que hace el docente en sus PDFs es la más exacta, ¿no? Pero pues yo trato de explicarles para que se entienda un poquito mejor. Entonces estamos derivando con respecto al x, todo lo demás se queda constante, ¿ya? Entonces va a ser, a ver, hasta aquí un momento, pausa. Bien. Tal vez el docente les haya enseñado de otra forma. Miren aquí, podríamos derivar directo miembro a miembro con respecto del x, sin aplicar esta fórmula de aquí, ¿ya? ¿Cómo haríamos eso? Sería la derivada con respecto del x, aquí miembro a miembro. O nos olvidaremos de momento de esta fórmula, ¿ya? Entonces aquí va a ser x, pero aquí sí tenemos que considerar que el z depende del x. Va a ser la derivada de un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, e a la y z, por el primer, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Va a ser e a la y z por la derivada del argumento. Aquí va a ser y por la derivada parcial de z con respecto del x, ¿no? Esta es otra forma, ya para derivar directo, sin olvidándonos de las fórmulas, derivar así, directamente, implícitamente, ya como hacíamos en cálculo 1. O si no, podríamos aplicar la fórmula que está a este lado, ¿no? Entonces, bueno, hay varias formas, ¿no? A ver, veremos según a lo que hace el docente. A ver, vamos a ver sus PDFs, así para no confundirles mucho. Bueno, el docente utiliza fórmulas, creo, ¿no? Derivado tal, con respecto al x, con respecto al z, que va a ser el logaritmo de z más 1. Sí, el docente directo utiliza fórmulas, haremos nomás como el docente. Entonces, vamos a utilizar la fórmula. Como les iba diciendo, cuando derivamos con respecto al x, si estamos utilizando la fórmula, pues hay que considerar todo lo demás constante. Aquí va a ser e a la y z, como estamos derivando con respecto al x, es constante. Entonces, e a la y z sale de la derivada por x, pero la derivada de x es 1, entonces va a ser por 1. Más, estamos derivando con respecto al x. Aquí ya no hay ningún x, ni ningún z, ni nada. No sé, aunque haya z, igual va a ser constante, entonces aquí se hace 0. El z igual es 0, igual a 0. Entonces ya tenemos la derivada parcial de x con respecto de, perdón, la derivada parcial de w con respecto al x, ¿no? Entonces aquí este 0 nos va a molestar. Simplemente necesitamos esto, e a la y z. Luego, la derivada parcial de w con respecto al z. A ver, la derivada parcial de w con respecto al z va a ser, todo lo demás se considera constante. X es constante, eh, em,
a la y, a la y z por y, ¿no es cierto? Estamos aplicando la regla de la cadena. E a la y z se queda como e a la y z, luego la derivada del exponente. Y por z. El y es constante, sale de la derivada y me va a quedar la derivada de z. Entonces aquí va a ser 1, ¿no? La derivada de z es 1. Más, aquí ya no hay nada que dependa de z, se hace 0 nomás. Y la derivada de z con respecto al z es menos 1, ¿no? Entonces aquí se hace todo eso. Entonces, bueno, ya hemos hallado estas derivadas, solamente nos queda reemplazar en la fórmula, ¿no? Entonces aquí va a ser la derivada parcial de z con respecto al x igual a negativo w de x, y eso es negativo e a la y z. Todo esto sobre em, fíjense, x por e a la y z por y menos 1. Entonces, esta sería la derivada parcial de z con respecto al x. Hasta ahí una parte. Pero ahora sí, aquí, pongan atención, ya, por favor, así para que no se confundan, como a veces suele ocurrir. Aquí hemos aplicado fórmula. El x lo hemos considerado así, el x la variable y todo lo demás constante. Luego, cuando decíamos con respecto al z igual, el z variable y todo lo demás constante. Pero también hay otra forma. Miren aquí en esta ecuación de aquí. ¿Qué tal si yo hubiese derivado directo la derivada parcial de z con respecto al x, como hacíamos en cálculo 1? Aquí sería la derivada de un producto, sin ver la fórmula ahora. Aquí sería la derivada de un producto. Va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. Va a ser 1 por e a la y z, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. E a la y z por la derivada del segundo va a ser y por derivada de z con respecto del x. Ahora sí consideramos la derivada de z con respecto del x. Más, bueno, aquí derivando con respecto del x se hace 0 porque no depende de x. Más z, pero z es la derivada parcial de z. Estamos derivando con respecto del x. Aquí no es más, es menos, porque está menos z. Va a ser menos la derivada parcial de z con respecto al x. Todo es igual a 0. De aquí despejando el x, bueno, factorizando vamos a tener que e a la y z más x por e a la y z menos 1 multiplicado por la derivada parcial de z con respecto al x es igual a 0. ¿Ya? Aquí despejándonos voy a tener, esto lo voy a pasar al otro lado con signo negativo, y voy a sacar que la derivada parcial de z con respecto del x es igual a menos e a la y z sobre x por y a la y z menos 1. Y miren que hemos sacado el mismo resultado, ¿no? Entonces hay dos formas para derivar de forma implícita. Una forma viendo directo la fórmula y cuando derivamos con respecto a una variable y todo lo demás constante. No importa nada más, todo lo demás constante. Y otra forma es directo viendo en la función y acordándonos que z depende de x, ¿no? Entonces son dos formas para derivar y tenemos que llegar al mismo resultado como hemos hecho aquí. Hasta ahí, pausa y no más. Bien, entonces como estábamos viendo, hay dos formas, ¿no? Una forma viendo la fórmula, con fórmula, ¿no es cierto? Primera forma, usando la fórmula. Y la segunda forma es sin la fórmula, ¿no? O sea, perdón, la segunda forma es sin utilizar la fórmula. Entonces, bueno, igual tenemos que llegar al mismo resultado. Ahora sí, nos está pidiendo la segunda derivada, ¿no? Entonces, pues si ya tenemos la primera derivada, hay que derivar esta ecuación con respecto del z otra vez y ya está, ¿no? Entonces, y vamos a utilizar la segunda forma. Por segunda forma, parece mejor, ¿no? Por segunda forma, otra vez, porque pues bueno, una fórmula para la derivada de segundo orden de z con respecto al x, tal vez el docente no les haya enseñado, ¿no? Como esta fórmula bonita, ¿no? En realidad tiene otra fórmula más interesante, pero pues no les ha enseñado, ¿no? Entonces, pues más fácil, si no nos acordamos de la fórmula, pues podemos eh, em, aplicar la segunda fórmula, la segunda forma de resolución para este tipo de ejercicios. Entonces, titulamos más pequeño, un poquito ahí nomás. Vamos a ver, si teníamos la derivada de z con respecto al x y era todo esto, dice, y entonces lo que tenemos que hacer es volver a derivar con respecto al x, porque nos está pidiendo la derivada de segundo orden. Entonces, miembro a miembro, hay que derivar otra vez con respecto del x. A este lado igual. Vamos a borrar todo esto. Aquí, con respecto al x. La derivada con respecto al x. Bien, entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Es la derivada de un cociente, ¿no? Porque el z igual depende del x. En este caso no estamos haciendo por fórmula. Entonces, cuando no hacemos por fórmula, tenemos que acordarnos que el z depende del x y también depende del y, ¿no? Entonces, cuando no hacemos por fórmula. Pero si hacemos por fórmula, nos olvidamos de esa dependencia. Directo calculamos considerando lo demás constante, ¿no? Entonces, bueno, aquí el z depende del x, es la derivada de un cociente, ¿no? Va a ser la derivada del numerador.
va a ser menos e a la y z por la derivada de su argumento, ¿no? Por la regla de la cadena, va a ser por y por la derivada parcial de z con respecto del x, por el denominador sin derivar. X, y por e a la y z menos 1, bien, menos el numerador sin derivar, menos e a la y z por el denominador derivando, ¿no? Entonces, esto es la derivada de un producto. X, aquí está el X, pero también el Z depende del X, porque estamos haciendo por la segunda forma. Entonces va a ser la derivada de un producto, el Y es de la derivada, va a ser Y por la derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar. E a la YZ, ¿no? Más el primero sin derivar, Y por X por la derivada del segundo. La derivada de E a la YZ es E a la YZ más, pero el Z también depende del X, entonces hay que derivar este exponente. El Y es constante, se queda ahí nomás, y la derivada de Z con respecto del X. Listo, y este menos 1 es constante, se hace 0. Listo. Y ahora todo esto sobre el denominador al cuadrado. Y el denominador es todo esto al cuadrado. X por E a la YZ menos 1 al cuadrado. Listo. Y con eso ya estaría. A ver si es que no me estoy equivocando. El primero sin derivar, tal, tal, tal. La derivada del segundo, la derivada de un producto, tal, tal, tal. Muy bien. Y pues bueno, ya está, ¿no? Entonces ya tengo la derivada, la segunda derivada de z con respecto del x. X al cuadrado se nota, ¿no? Entonces esto dice que es igual a todo esto. Pero pues ya ustedes lo pueden simplificar, aquí está el y z, pero miren, aquí está en función de las derivadas de z con respecto del x. Ahí también. Pero la derivada de z con respecto del x nosotros ya conocemos. Está aquí arriba. La derivada de z con respecto del x es todo esto. Entonces todo esto hay que reemplazar aquí, hay que reemplazar aquí. Entonces y con eso ya habiendo reemplazado toda esa expresión tremendamente grande, es la segunda derivada de z con respecto de x al cuadrado. Entonces, ya ustedes lo podrían revisar eso. Entonces, hay que reemplazar, ¿no? Esto hay que reemplazar en esto y también hay que reemplazar aquí. Y con eso ya está resuelto el ejercicio. Entonces, simplemente queda reemplazar. Hasta aquí, pausa el video. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a darle resolución, pero siempre hay que entender aparte qué estamos resolviendo, ¿no? Bien, tenemos una función de dos variables x, y, nos dice calcular la derivada direccional de f de x, y. Ya nos está pidiendo la derivada direccional, se puede hacer, pero ¿en qué dirección? ¿No? Tenemos que tener una dirección, si nos dice derivada direccional, pues dice desde el punto P 2, menos 1 en dirección al punto PQ, o sea, al vector PQ, y el punto Q es menos 2,4, ¿no? Entonces, además, la derivada direccional de f máxima y mínima en ese punto P. Bien, entonces, bueno, haremos un gráfico para entender un poquito mejor. ¿Qué tal si el gráfico de esta función sea más o menos así? En el espacio, ¿no? A ver, vamos a darnos flechitas. Hay una que suba, que venga por aquí, y ahí. Una función en el espacio, más o menos así, digamos, ¿no? Una función ahí, que es la parte interior, ¿no? Bien, entonces nos está dando un punto P, pero nos está dando solamente dos coordenadas. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Entonces, un vector con dos coordenadas nomás seguramente estará por aquí, digamos, ¿no? Bueno, no estamos haciendo escala, ¿no? Este no es el 0, 0, porque pues el Y es negativo, el punto P debería estar aquí atrás, ¿no? Entonces, bueno, no estamos haciendo escala. Y el punto Q igual son negativos, ¿no? Entonces, más o menos por aquí, digamos que es el punto Q. Bien, entonces nos está diciendo la derivada direccional en dirección a PQ, o sea, a este vector PQ. Le daremos de color celestito a este vector PQ. Bien, y este vector tiene que ser además un vector unitario, pero ahorita vamos a ver, este PQ. Listo. Entonces, dice que si nosotros proyectamos este PQ sobre esta curva, sobre esta superficie, pues vamos a tener una tangente a esta superficie. Lo podemos hacer de otro color, de un color celeste, en la misma dirección de PQ, una tangente en la dirección a esa PQ, por eso es derivada direccional, y el punto P pues va a tener su imagen, ¿no? Va a tener su imagen en Z, que pues ahorita podemos calcularlo. Su imagen en Z dice que esta recta tangente va a tener una determinada pendiente, y eso es pues la derivada direccional. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Necesitaremos algún tipo de cosas. A ver, entenderemos lo que es el gradiente. El gradiente de la función es un operador vectorial que pues utiliza el operador nabla. En realidad el operador nabla es un operador que nos bota la derivada parcial con respecto del x en y, más la derivada parcial con respecto al y en j, no se ve bien, ahí, más, bueno, y así sucesivamente los vectores que haya, ¿no? También puede ser la derivada parcial con respecto del z en k.
Bien, pero cuando hacemos derivadas con funciones solamente de dos variables, solamente utilizamos con dos coordenadas, o sea, con respecto del x y con respecto del y, con dos componentes nomás. Bien, es el operador nabla. Y esto después se sobreentiende que es un producto escalar. Usualmente no se escribe. El nabla escalarmente la función f. La función f es una función escalar. Es como si fuese un número, porque su resultado me bota un escalar, ¿no es cierto? Entonces aquí va a ser la derivada con respecto del x en y más la derivada con respecto del y en j, escalar, escalarmente, bueno, no es escalar, ¿no? Porque no son vectores. Bueno, un punto de multiplicación por esta función, por el logaritmo de la raíz cuadrada. Bueno, no es producto escalar, ¿no? La divergencia es el producto escalar. Producto escalar, esto es un producto normal, de un escalar por un vector. Esto es logaritmo de la raíz cúbica de 5x al cuadrado menos 3y cuadrado. Bien, realizando aquí el producto normal de un escalar por un vector, me va a quedar que la gradiente de la función es igual a, bueno, hay que multiplicar, ¿no? Esto con esto y esto con esto. Va a ser la derivada con respecto de x de esta función más en i, ¿no? En i, no tenemos que olvidarnos eso. Eso es en i más la derivada con respecto del y de la misma función, pero ahora en j. Listo, ya está. Ya sería el gradiente de la función. Pero ahora, ¿para qué nos sirve el gradiente? Resulta que la derivada direccional, que se escribe así, derivada direccional en dirección a un vector unitario u de una función f, es igual al gradiente de la función escalarmente este vector unitario u. Eso es la gradiente, perdón, la derivada direccional de la función en dirección a u. ¿Ya? Entonces es un formulazo que tiene que estar igual en su formulario para que ustedes estén practicando. Entonces, bueno, nosotros que necesitamos aquí, la gradiente de la función y el vector unitario u. Está bastante sencillo, ¿no? Entonces, para hallar la gradiente de la función necesitamos la derivada parcial de x con respecto de todos, la derivada parcial de esta función con respecto del x. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces, la derivada parcial con respecto del x de toda esa función, vamos a poner aquí, de toda esa función, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, hay que hacerlo nomás, pues, ¿no? Es la derivada del logaritmo, va a ser 1 sobre su argumento, 1 sobre, bueno, aquí no quiero líneas celeste, quiero línea blanca más, ahí sobre su argumento, y su argumento es pues la raíz cúbica de 5x al cuadrado menos 3y al cuadrado, por la derivada de su argumento. La derivada del argumento es la derivada de la raíz, y la derivada de la raíz va a ser, esto es como expresarlo como 5x al cuadrado menos 3y al cuadrado a la 1/3. Este 1/3 va a pasar a multiplicar, va a ser 1/3. 1/3 menos 1 es negativo 2/3, ¿no? Negativo, bueno, 1/3 menos 1 va a ser igual, este 1 lo puedo expresar como 3 sobre 3, 3 sobre 3 y va a ser, sí, negativo 2/3. Este negativo lo puedo expresar como positivo bajando esto al denominador. Entonces va a ser todo esto, esto era 1/3, se queda nomás. Y esto, como tiene exponente negativo, lo quiero bajar, lo quiero convertir el exponente positivo bajando esto al denominador. Va a ser 5x al cuadrado menos 3y cuadrado a la 2/3. Positivo porque lo he bajado al denominador. Listo, ya ha derivado la raíz cúbica. Ahora, el argumento de la raíz cúbica. Estamos derivando con respecto del x. Entonces, el 3y cuadrado se hace 0 y me queda 5 por x al cuadrado. La derivada de esto va a ser 10x, ¿no? Va a ser 10x. 10x. Y listo, necesito nomás sería la derivada. Si me estoy confundiendo en algo, por favor, me hacen notar. Siempre les subo puntos por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bien, ya hemos derivado. Ahora queda evaluar. A ver, evaluaremos así para directamente trabajar con valores y no con esta tremenda cosa. Nos queda 1 minuto y 35 segundos. Hasta aquí, pausa.